La nube es la gran aliada de la innovación empresarial y estar en ella es una ventaja competitiva. Con los servicios en la nube de Pragma, en alianza con la plataforma de nube global AWS, te acompañamos de principio a fin en los procesos de migración, modernización, implementación y administración de la solución digital más adecuada para tu negocio. Somos tus aliados estratégicos para que cuentes con la infraestructura más segura, amplia y confiable, con acceso a más de 200 servicios a partir de centros de datos distribuidos en todo el mundo, brindando a tus clientes finales una mayor satisfacción de sus necesidades con experiencias personalizadas, cercanas y de fácil acceso. Nuestro objetivo es brindar mayor rendimiento y escalabilidad en los productos desplegados en la nube, mejorando el time to market y la deuda técnica de aplicaciones. De esta manera podrás optimizar costos y automatizar tareas. Sabemos que marcar la diferencia no es una opción, es un sello competitivo. Cuéntanos tu sueño para que juntos mejoremos la vida de la gente con una transformación digital ganadora. Hola a todos, les damos nuevamente la bienvenida a Pragma Talk. Este es un espacio de conocimiento entre expertos de AWS y de Pragma, en donde este evento en particular hace parte de una serie en donde hemos estado hablando acerca de la importancia de la tecnología de la nube como apalancador y pilar fundamental en las iniciativas de transformación digital en las organizaciones. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del tema de modernización de aplicaciones, haciendo un recorrido desde el entendimiento del concepto, el beneficio para negocio y algunas consideraciones para lograr una implementación de este tipo de proyectos de una manera efectiva. Nos acompañan por parte de AWS, Vanessa Peralta, Felipe Chirinos, y de parte de Pragma nos acompañan David Cuadros y César Moncada. Un pequeño saludo para todos y gracias por su disposición a esta conversación y a compartir conocimiento con nuestra audiencia. Bienvenidos, Vanessa, Felipe, César, David. Gracias. Gracias. Ok. Empecemos entonces entrando en materia. Yo quisiera iniciar esta conversación preguntándole de pronto a Vanessa y a César acerca del tema de migración de aplicaciones y de modernización de aplicaciones. Nosotros desde Pragma hemos visto que en los clientes hay cierta confusión y cierto intercambio de términos entre estos dos conceptos. Quisiera que nos explicara muy bien a qué corresponde el tema de modernización de aplicaciones y de pronto sus similitudes o diferencias con el concepto de migración de aplicaciones. Porque los hemos encontrado pues tanto en las áreas de negocio como de tecnología, o se solapan ambos términos. Entonces, pues adelante Vanessa y César con sus primeras observaciones alrededor de este tema. Perfecto. Bueno, César, si me permites, voy a comenzar. Para dar respuesta a esta pregunta de qué es migración y modernización, me gustaría comenzar por esta segunda parte, modernización. Cuando vamos a pensar en modernizar algo, inevitablemente tenemos que pensar en el antes y el ahora. Por ejemplo, todos que estamos en el ámbito de sistemas, en el pasado, bueno, ¿cómo eran las aplicaciones? Eran monolíticas, teníamos muchos procesos manuales, estaban on-prem, teníamos la seguridad centralizada y teníamos seguramente requerimientos funcionales, usuarios, un crecimiento, todo más o menos planeado de forma anual. Y bueno, se hacía uso de metodologías de desarrollo, como por ejemplo en cascada. Claro, todo esto pues tenía sus áreas de oportunidad sin lugar a dudas. Ahora, si lo comparamos con el hoy, ¿qué es lo que vemos? Vemos aplicaciones que están creciendo de una forma exponencial, tenemos un avance vertiginoso, ¿y qué es lo que vemos en las aplicaciones modernas? Vemos volúmenes que están explotando. Estamos hablando, por ejemplo, de datos ya no únicamente exabytes, sino petabytes de información. Las aplicaciones y los usuarios hoy día, ¿qué nos exigen? Nos están exigiendo tiempos de respuesta en milisegundos o instantáneos. Y tenemos un potencial de crecimiento de nuestras aplicaciones para llegar a millones de usuarios e incluso ser globales.
Entonces, estas características son las que nos van a estar definiendo las aplicaciones modernas. Ahora bien, estas aplicaciones, igual que en el pasado, bueno, pueden ser de diferentes casos de uso. Podemos estar hablando de aplicaciones batch, aplicaciones web, móviles, y pisando terrenos un poquito más recientes, bueno, Internet de las cosas, Machine Learning, microservicios, entre otros. Ahora, estas aplicaciones modernas, ¿qué tienen tras bambalinas? Tienen diferentes patrones de arquitectura, pero no solo eso, sino también diferentes modelos operacionales e incluso modelos de entrega de ese software. Ahora, si pensamos en qué podemos modernizar, es decir, qué traer a la actualidad para que pueda cumplir con estas características, pueden ser o que estemos conceptualizando nuevas aplicaciones o las aplicaciones críticas que hoy día tenemos. Y entonces aquí, en estas aplicaciones críticas, es donde podría dar respuesta a la primera parte de la pregunta, que es, ¿qué es migración? Bueno, es traer esas aplicaciones críticas con esas características a obtener los beneficios o los diferenciales que queremos colocar en nuestras aplicaciones hoy día. Ahora, propiamente la migración, ¿en qué consiste? En este mecanismo para traer esas aplicaciones, modernizarlas, y existen diferentes estrategias. Seguramente ustedes habrán leído en internet, hay muchas de ellas. Únicamente quiero hacer un paréntesis, no vamos a hablar de todas ellas, pero vaya, ¿qué define la estrategia de migración por la que voy a optar? Bueno, podemos hablar de la etapa o madurez en la que me encuentre como compañía, incluso también qué beneficios estoy buscando, qué exigencias tengo o qué limitantes, qué conocimiento tiene mi equipo de trabajo, si tengo o no alguna deuda tecnológica, etcétera. Ahora, en este espacio nos vamos a enfocar en dos de ellas, que es el replatform y refactor. Ahora, el cuándo y cómo ejecutar cada una de ellas de una forma muy breve se les voy a decir. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un replatform, vamos a estar pensando en que quiero rearquitectar parcialmente mi aplicación. Es decir, voy a respetar el core de la aplicación, pero voy a empezar a modificar algunos componentes alrededor para obtener beneficios. Y cuando hablamos ya de refactor, es cuando vamos a estar hablando de una rearquitectura totalmente completa. ¿De acuerdo? Y bueno, ya nada más para cerrar mi comentario y darte la palabra, César, únicamente quiero comentarles un caso de éxito, incluso es público, es FINRA. Yo soy apasionada de los mercados de valores. Entonces, bueno, FINRA es la autoridad reguladora de la industria financiera y, bueno, como su nombre lo indica, ellos regulan la integridad del mercado y la protección a los inversionistas. Ellos, hace ya varios años, cambiaron a una plataforma flexible para poderse adaptar a estos cambios, la dinámica del mercado e incluso el potencial de crecimiento, que como ustedes saben ahora con la pandemia, bueno, la cantidad de personas que empezaron a invertir y las transacciones explotaron. Entonces, bueno, FINRA movió alrededor del 90% de su volumen a AWS para poder capturar, analizar y poder entonces almacenar aproximadamente 37,000 millones de transacciones por día. Hasta aquí quedaría mi comentario. Adelante, César. Gracias, Vanessa. Para complementar lo que nos expuso Vanessa, yo quisiera volver a lo que nos preguntaba Gregorio, en tomar la diferencia en lo que es una migración y una modernización de aplicaciones. ¿Sí? Si vamos al término de migración, cuando yo tomo un sistema desde un data center o desde, en este caso, un sistema on-premise desde mi data center y lo paso a otro servidor o a otro data center. Si lo llamamos un escenario de nube, es migrarlo desde un sistema on-premise o un data center hacia la nube, ¿sí? Y migrarlo tal cual, es tomar la imagen de un servidor y pasarlo a un servidor en la nube. Eso es lo que llaman rehosting, que es otra forma también igualmente de hacer migración. Eso sería lo que es migración en sí. Ahora, cuando yo aprovecho esa migración para hacer una modernización de aplicaciones, es diferente, porque lo que hago es modernizar esas aplicaciones que voy a migrar hacia la nube, nuevamente pues en un escenario nube, para poder potenciarlas con todo lo que nos ofrece nativamente la nube. ¿Sí? Y ahí poder aprovechar todo lo que tenemos en la nube a nivel de escalabilidad, disponibilidad, seguridad, fiabilidad y confiabilidad de lo que montamos en la nube y todo lo que nos ofrece, a nivel de costo-eficiencia, y así con todos estos conjuntos de beneficios poder avanzar, ¿sí? Más rápido tecnológicamente para poder innovar, expandir y optimizar todos los sistemas que tenga dentro de la empresa. Yo lo quería como complementar con todo lo que había hablado Vanessa, como para poder diferenciar los dos términos. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por esta respuesta y muy interesante, Vanessa, ese caso de FINRA, pues en la medida que viniendo de la autoridad financiera de Estados Unidos, pues se hace muy relevante pues como referencia para lo que pueda pasar en nuestra región, ¿cierto?
Yo quisiera, a partir de eso, entonces, de pronto una profundización por parte de David y Felipe, a partir de lo que ya han expuesto, pues, tanto Vanessa como César, en cuáles son los beneficios que trae para una organización el desarrollar una estrategia, pues, de migración o de modernización de aplicaciones. Y cuáles son los retos a los que se enfrenta una organización que está pensando en este tipo de iniciativas. O sea, ¿qué está viendo hoy? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuál es el principal motivador de emprender una aventura de este estilo? Listo, Gregorio, muchas gracias por tu pregunta. Y quisiera empezar por eso, el por qué y para qué es relevante esa modernización y migración de aplicaciones para todas las organizaciones. Digamos que inicialmente yo creo que esta migración y modernización de aplicaciones es muy importante para obtener o conseguir cuatro grandes retos u objetivos que las organizaciones hoy tienen, hoy por hoy tienen. El primero de ellos es que necesitan sí o sí aumentar la agilidad y la innovación para poder evolucionar sus modelos de negocios. Es decir, las necesidades de sus clientes finales y de los sectores día a día van cambiando. Entonces, las organizaciones deben empezar a crecer con pasos de gigante esa agilidad y esa innovación para poder revolucionar sus modelos de negocio. Eso como primer reto que tienen. Como segundo reto está todo el tema relacionado a la captación de nuevos usuarios y a complacer a esos usuarios que captaron o los usuarios que ya tienen. ¿Cómo hacerlo? Con aplicaciones que satisfagan todas sus necesidades de la manera más atractiva posible. Ahí cobra mucho sentido el tema que ahorita César y Vanessa nos mencionaban alrededor de la modernización de aplicaciones, porque los activos digitales que hoy por hoy tenemos, al poder modernizarlos, esa evolución del negocio y esas nuevas funcionalidades y esas nuevas formas de captar usuarios y de resolver sus necesidades, se pueden hacer de una manera más fácil, más rápida y demás. Como tercero, César ahorita lo mencionaba, está todo el tema de poder responder a las cantidades de demanda que se tienen hoy por hoy, y esas demandas son flexibles. Es decir, en Colombia, por ejemplo, hay temas como el día sin IVA, en otros países puede ser Black Friday o cosas similares. Entonces, son picos de demanda que se dan de manera eventual y obviamente todas nuestras aplicaciones y todos nuestros sistemas deben estar preparados para la atención de esos picos o de esas altas demandas que se tienen de nuestros activos digitales. Y la modernización de las aplicaciones, al tener esos activos digitales en la nube, nos van a permitir esa flexibilidad y escalabilidad de la cual César ahorita nos mencionaba. Y como cuarto reto o como cuarto objetivo, las organizaciones hoy por hoy están en unos entornos competitivos. Por ejemplo, mi expertise es en el sector financiero, específicamente bancos. Entonces vemos cómo esos bancos se ven enfrentados a nuevos retos o nuevos competidores como las fintechs y demás. Entonces todo su negocio sí o sí debe ir revolucionando, todos sus activos digitales deben sí o sí estar complaciendo a esos usuarios finales para que no se vayan con esos competidores que están entrando en el mercado. Y esos competidores o el complacer estos objetivos está atado de que desde las áreas de TI tenemos el gran reto de que esos activos digitales sean costo eficientes, de que esos activos digitales puedan sacar provecho de esa reducción de costos que la nube nos ofrece. Eso en cuanto al por qué y para qué de tu pregunta, Gregorio. Y como en temas de beneficios, lo voy a atar a los dos conceptos que estamos mencionando, migración y modernización. César nos mencionaba que migración es un lift and shift. Tomo la aplicación, la llevo a la nube sin realizar ningún cambio. Entonces, cuando yo hago esa migración, yo ya tengo unos beneficios en el ahora, en la reducción de los costos, en la reducción de las cargas o de las cargas operativas que tienen los diferentes equipos, la inactividad que tienen los recursos. Yo disminuyo esa inactividad porque voy a tener recursos hechos a la medida para las demandas que en el tiempo se necesiten.
Eso en cuanto a la obra. Y hay unos beneficios atados a la modernización que son a futuro, es a esos cambios que se realizan a esas aplicaciones que actualmente existen. Y esos beneficios están relacionados a que esas aplicaciones que nacen o se modernizan, nacen siendo aplicaciones modernas o se modernizan, propenden a tener menos errores en cuanto a la implementación de los mismos. Todos sus procesos son 90% más automatizados y los lanzamientos de nuevas funcionalidades y nuevos servicios de esas aplicaciones, dependiendo de cada una de las modernizaciones, puede ser hasta 5 veces más características lanzadas a producción. Entonces, digamos que ese es mi punto de vista, Gregorio, y ya. No sé, Felipe, ¿qué más va a poder decir? Sí, no, está súper bien. De hecho, excelente tus puntos. Yo quería profundizar lo que es el concepto de modernizar y los beneficios de modernizar la arquitectura. Y principalmente, ¿qué es lo que estamos buscando? Acá lo que estamos buscando es empoderar a los equipos de alguna manera para entregar valor de manera mucho más rápida, frecuente, consistente y segura. Okay, las aplicaciones con un enfoque moderno tienden a aprovechar lo que son las tecnologías distribuidas propiamente tal y poco acopladas y de algún modo se centran en lo que serían componentes sin servidor, impulsados por eventos y de algún otro modo permiten a los equipos descargarse de lo que significa el trabajo pesado de administrar y dedicarle más tiempo a ofrecer valor al negocio directamente y a los clientes. La idea es también, una aplicación moderna también aprovecha de alguna otra manera todas estas herramientas operativas y de seguridad para aumentar lo que sería la confiabilidad y la consistencia en las implementaciones y al tiempo que sea mucho más seguro implementar muchas veces al día. ¿Okay? De algún otro modo, el uso de lo que es la automatización de la infraestructura, la seguridad y las implementaciones permite que los equipos que poseen aplicaciones modernas puedan moverse mucho más rápidamente que si dependiéramos de algún otro modo de procesos manuales o gestión operativa más significativa. Y ahí es donde cada un componente tecnológico, pero que hace mucho sentido de lo que son los microservicios, que de algún otro modo no solamente nos pueden proporcionar sistemas más pequeños, sino que puedan ser operados y sean propiedad de equipos más pequeños y autónomos. Y por ahí darte otro grado de flexibilidad ante constantes cambios como lo son la época actual. Por ahí tenemos un caso, Travelex, que es un cliente de AWS, es como un ejemplo perfecto de este concepto de arquitectura moderna y de cómo aumentar la seguridad. Travelex es una empresa de cambio de divisas a nivel mundial con presencia en 130 países. Su meta principal era alejarse de un modelo monolítico de centros de datos locales para lanzar innovación más rápido que el ritmo actual y mejorar su postura de seguridad. Y aunque tenían décadas de experiencia en lo que era el cumplimiento de regulaciones financieras, por ahí buscar la aprobación para este tipo de carga de trabajo era completamente nuevo para ellos, sobre todo una carga de trabajo en la nube como tal. Y en base a su diseño, que básicamente tuvo como pilar de seguridad la seguridad mejorada desde un principio, permitió obtener la aprobación de la entidad financiera fiscalizadora, digamos, de manera muy rápida, e implementar una arquitectura de servicio ocupando algunos de los componentes tecnológicos que vamos a profundizar un poquito más adelante. Digamos, tienen automatizaciones, digamos, implementaciones automatizadas, auditables y a prueba de manipulaciones. Y ahora pueden implementar mejoras 100 veces por semana en comparación con como lo hacían en la modalidad antigua, que era 8 veces al año. Entonces, ese es como un ejemplo clarísimo de cómo estos cambios de práctica y esta nueva incorporación de tecnología te permiten acelerar la innovación en virtud de dar mayor valor al negocio. A ver, en resumen, al aplicar este tipo de arquitectura se obtiene lo que sería un retorno de inversión mejorado, menor costo total de la propiedad, y además de aumentar lo que sería la eficiencia de los desarrolladores y digamos, aumentar lo que sería la agilidad de todos los componentes de una solución. Voy a
a tratar de resumir todo lo que expresaron tanto David como Felipe. De alguna manera, y ustedes me corrigen, pues no solamente David y Felipe, sino pues también Vanessa y César. Entonces, de alguna manera, el tema es, tenemos unos retos gigantes de mercado, por ejemplo, para actores incumbentes. Yo soy un banco, yo soy un retail, estoy en real estate, estoy en cualquier sector de la industria. Y yo ya pues soy una empresa incumbente que lleva ya varios años, 10, 20, 30 años en el mercado, tengo una posición muy sólida, pero desde el tema de negocio veo retos grandes en aparición de actores nuevos, las tech, ya sea fintech, retail tech, real estate tech, pues proper tech, etcétera, etcétera, health tech, etcétera, etcétera. Entonces, esos actores nuevos vienen con unas dinámicas distintas de negocio, ¿cierto? Y esas dinámicas nuevas de negocio, de hacer las cosas rápido, de innovar, etcétera, están en gran parte apalancadas por arquitecturas nuevas y modernas, ¿cierto? Entonces, yo como organización necesito hacer algo para defenderme, pues en el buen sentido de la palabra. Lo segundo que estoy viendo de ustedes es el discurso de time to market. Yo necesito no solamente modernizarme para estar a la altura de la eficiencia y de los beneficios de estas nuevas arquitecturas, sino también del time to market, que cada vez yo pueda hacer cambios de maneras más rápidas y más efectivas, acomodándome a lo que el mercado cambiante post pandemia y con otras implicaciones pues que se salen pues del mundo de lo técnico están moviendo o poniendo pues están poniendo en consideración las decisiones de quienes toman decisiones en nuestras organizaciones, ¿cierto? Y por último, un tema de eficiencia. Eficiencia de varios tipos, pues de la plataforma, de los costos de operación y mantenimiento, y algo que de pronto no mencioné en ustedes, pues que no me quedó muy claro, pero que lo voy a traer a colación y se los voy a preguntar también es el tema de gente, ¿cierto? Estamos en un mundo de manera global donde las personas que están saliendo de las universidades y de los institutos de educación están saliendo preparados en estas tecnologías nuevas y muchos no salen preparados en las tecnologías en las que yo como organización ya estoy trabajando. Entonces, además hay un costo importante de educación, entrenamiento, sostenimiento de gente no sé, para atender necesidades de sistemas legados, por ejemplo. ¿Eso es cierto o estoy equivocado? Ahí pregunta abierta, alguien que quiera contestar. Yo si quieres te contesto, Gregorio. En efecto, y mira, algo que comentas muy relevante es el tema de las personas. Y creo que aquí me gustaría complementar esa parte porque no es únicamente cuando pensamos en migración, en pensar únicamente en la tecnología. En efecto, a mí me gusta llamarle las 3 Ps. Tienes que pensar en las personas, en tus procesos y naturalmente en las plataformas o la tecnología. Y entonces, platicando un poquito más a detalle la pregunta que haces respecto a las personas, en efecto, al momento en que yo voy a hacer una migración, una modernización, necesito revisar estos 3 conceptos y entonces no comenzar directo, sino hacer un análisis previo de, bueno, a ver, soy la compañía Vanessa Peralta, me dedico a determinado mercado, ok, ¿qué capacidad tiene mi gente hoy día? ¿Qué porcentaje hoy día de las personas están dedicándose a operar en lugar de innovar? Un concepto que comentaban hace un momento. ¿Para qué? Para poder hacer este análisis y determinar dónde tengo estos gaps, estas áreas para mejorar, ajustar, capacitar a la gente, ver qué ajustes tengo que hacer en mis procesos, incluso a nivel organizacional, cómo sentar las bases para que entonces el camino a la nube no sea algo tortuoso, sino que podamos irlo planificando, llenando estas necesidades en diferentes vertientes. Y bueno, te podría hablar acerca de vertientes respecto a gobernabilidad, seguridad, los procesos internos, la administración de la infraestructura, la capacitación de la gente. Son varios los puntos que tenemos que planear para que entonces sentemos las bases y entonces ahora sí, poco a poco, vayamos liberando estos proyectos de cloud que eventualmente, a mí también me gusta pensarlo como estas pequeñas victorias que vayan haciendo que las personas internamente también en la organización se vayan motivando y como comentaba hace un momento también César, vayamos viendo esos beneficios en cada uno de estos proyectos, aunque sean en estas etapas iniciales. Eventualmente esto realmente es una curva, es una bolita de nieve que va creciendo, entonces es importante sentar estas bases previamente. Me gusta mucho esa última aproximación que estás diciendo, Vanessa, en el sentido en que estás hablando de
la bolita de nieve, pues como haciendo la analogía a esa bola de nieve que uno podría ver en la vida real, pues, pero sobre todo en las caricaturas, que en la manera de la generación de la avalancha, porque a veces con algunos de los clientes nuestros, la percepción inicial es que se tiene que arrancar por un megaproyecto o un proyecto de tantos millones de dólares, de 18 meses de implementación, con una transformación que involucra absolutamente toda la organización, lo cual no está mal. O sea, dependiendo de la necesidad y dependiendo del caso, pues puede aplicar. Pero muchas veces la filosofía de buscar victorias tempranas, de apalancarse en el agilismo, por ejemplo, que es otro mundo pues, que puede ser complementario a este, generaría mucho valor, ¿cierto? César, yo quisiera que nos contaras de pronto en experiencias nuestras de modernización, cómo ha sido el proceso en términos de la rapidez y el logrado de victorias tempranas, antes de pasar a un siguiente punto. Bueno, Gregorio, mirando un caso de uso en el cual lo hicimos paso a paso, o sea, fuimos llevando esa bola de nieve de un punto A a un punto B, hasta el final, haciendo toda la modernización completa, lo hicimos de la siguiente forma. Lo que teníamos era una aplicación, ¿sí?, que teníamos en un servidor alojada, y lo primero que hicimos fue un rehosting. Entonces planeamos cómo lo íbamos a hacer y a dónde lo íbamos a llevar. En este caso lo llevamos a AWS, ¿sí? Hicimos eso y ya habiendo llevado esta parte, empezamos a analizar qué otras cosas de la nube nos podría, digamos, mejorar el tema de costo eficiencia, el tema de disponibilidad, porque estaba siendo costoso porque era un monolito muy grande. ¿Listo? Luego de eso, entonces lo que hicimos, bueno, ¿cuáles son las necesidades que necesitamos o qué es lo que necesita resolver a nivel de negocio la empresa para que vamos a hacer la modernización? Eso fue lo primero que hicimos antes de centrarnos en las tecnologías, ¿sí? Después de definir todo eso, miramos, bueno, cómo lo íbamos a hacer y comenzamos a abstraer, ¿sí?, aplicaciones o módulos, los dividimos más bien por módulos funcionales y empezamos a llevarlos a microservicios uno por uno y fuimos conviviendo con ambas partes. Y fuimos, digamos, pasando de un lado a otro, y así lo fuimos migrando o modernizando. En este caso sí lo modernizamos para llevarlo a microservicios en un lenguaje mucho más liviano, y ahí mejoramos costos. O sea, digamos que en costo de eficiencia más o menos se disminuyeron un 80% los costos que teníamos con el monolito. El tema, digamos, de facilidad al llevar valor, o sea, al sacar nuevas funcionalidades al mercado y probarlas, fue grandísimo, porque no tendríamos que desplegar todo el monolito, sino ir desplegando los microservicios. Entonces era mucho más fácil el time to market, ¿sí? Esa parte. Y lo otro fue que al final, cuando llevamos todo, fue mucho más sencillo seguir innovando y avanzando con la aplicación. Eso es como un caso de éxito que hicimos. Y esa aplicación, pues como para terminar, era una aplicación de venta directa, ¿sí?, o un e-commerce, ¿sí?, como para complementar que era el negocio. Perfecto, muchas gracias, César. Felipe, aquí César ha estado mencionando como unas palabras que pueden sonar marciano para parte de la audiencia. Entonces, no sé si antes de continuar con nuestra conversación, podrías explicar un poquito, como digo yo, para mi sobrina, que es un monolito y que es un microservicio, porque César hizo énfasis en que pasó de monolito a microservicio. Y pues eso ¿con qué se come? Pues a mí monolito se me hace pues a la piedra de los egipcios, pues por allá la Rosetta, una cosa de ese estilo, pues. No es tan distinto el concepto, pero, okay. Pero en realidad, cuando hacemos referencia a eso, es una gran aplicación que está construida como un todo. Hablamos de sistemas de negocio, por ejemplo, los típicos sistemas transaccionales, ERPs, donde corría todo mi negocio. Y básicamente, ¿qué me pasa con ese enfoque? Es que si yo quiero innovar sobre un gran sistema, puedo hacer fallar otras cosas de ese sistema. Entonces lo que buscamos es, no puedo ser tan ágil como quisiera en estas grandes aplicaciones que concentran todo el core de un negocio. Lo que buscamos es separar ese gran componente en muchas piezas pequeñas que te permitan dar el mismo servicio, pero que puedan ser fácilmente, digamos, manipulables desde el punto de vista de construir nuevas funcionalidades,
o agregar nuevos conceptos arriba o nuevos casos de negocio arriba de cada uno de los servicios. Entonces, ¿qué pasa con eso? Claro, no por el hecho de estar innovando con un servicio se me va a caer toda la aplicación completa. Y puedo ir creciendo en virtud de cómo cada uno de estos componentes va requiriendo va siendo más demandado. Entonces, lo que buscamos un poco es separar estos grandes aplicaciones legado en conceptos más pequeños que inclusive pueden ahondar en equipos más pequeños que se hagan cargo de la gestión completa y el desarrollo y empoderar a los equipos, como mencionaba anteriormente. Sí, perfecto, muchas gracias, Felipe. Voy a aprovechar es que estamos pues como pasando ya a temas un poquito más técnicos. ¿Cuáles son las ventajas? Mejor dicho, porque yo, si estoy pensando en modernización y en migración y en estrategias de este estilo, ¿yo por qué debería escoger AWS? ¿Cuáles son las características especiales que ofrecemos nosotros desde AWS a las organizaciones que están con interés en recorrer este camino de migración y de modernización de sus aplicaciones? Voy yo si quieres, a ver. Sí, dale Felipe, no hay problema. A ver, AWS tiene una amplia gama de servicios y características que permiten a las empresas crear básicamente una variedad inspiradora de aplicaciones. Hoy en día, AWS ofrece un conjunto creciente de capacidades sin servidor, que es este concepto donde nosotros podemos ejecutar aplicaciones, ejecutar código, sin preocuparme de la infraestructura de fondo, ni los conceptos tecnológicos, ni los recursos tecnológicos para correr eso. Y capacidades como en lo que es AWS Lambda, AWS Step Functions, API Gateway, AWS Fargate, que permiten a los desarrolladores descargar esas tareas pesadas de operación y administración y concentrarse en lo que realmente aporte valor al negocio. Por ahí el conjunto cada vez mayor y maduro de herramientas que tenemos para desarrolladores permite este enfoque de DevOps. Para contextualizar qué significa este enfoque, es casi la premisa de quién mejor que construye una aplicación es el que lo opere. Entonces, desde ese fondo hay toda una metodología y todo un tema de operaciones que es este enfoque cultural que llamamos el DevOps. Y de algún otro modo, digamos, tenemos herramientas que desde la compilación hasta el lanzamiento de una aplicación podemos permitir todo el ciclo de una manera muy sencilla, elástica y sin las preocupaciones históricas de las ofertas que teníamos disponibles hasta hace unos años en el mercado tradicional. Y finalmente, bueno, AWS fue uno de los primeros en adoptar lo que serían las arquitecturas de microservicios, y por ahí nos entrega una experiencia y herramientas, digamos, incomparable para otorgarle a la organización y crear y administrar lo que sería este concepto de separar estos grandes bloques de construcción en lo que son microservicios. Nosotros tenemos una frase interna que por ahí decimos siempre que no existe algoritmo de compresión para la experiencia. Entonces, el hecho de haberlo hecho desde un principio nos pone a la vanguardia de qué servicios y qué herramientas ofrecerle a las compañías para poder iniciar este camino y migrar y aprovechar de todos los beneficios que trae una arquitectura moderna. Perfecto. ¿Algún complemento por Gregorio, parte de Vanessa o de David? Ok, adelante. Sí, señor. Yo quisiera complementar la respuesta de Felipe con lo siguiente. Básicamente, muchas organizaciones quieren emprender o empezar este camino de migración y modernización, pero muchas de ellas no saben cómo hacerlo, o qué requieren, o cómo están, qué necesitan. Entonces, básicamente, para tener un proceso exitoso de migración o modernización de aplicaciones, hay tres grandes pasos. Uno, un assessment. ¿En dónde estoy? ¿Qué tengo? Alrededor de dos grandes focos, y complementando un poquito o lo que ahorita Vanessa nos decía y lo que tú mencionabas alrededor de las personas. Y esos dos grandes focos son en temas de negocio y en temas técnicos.
cuando hablamos en temas de negocio es qué objetivos de negocio tiene la organización, qué persigue obtener, cómo lo pretende hacer y demás. Otro segundo pilar en capacidades de negocio es todo el tema de las personas. ¿Qué capacidades tengo al interior de la organización? ¿Qué roles tengo? ¿Qué roles adicionales de pronto necesito? Y un tercero es todo el tema de gobierno. ¿Cómo gobierno mis aplicaciones? ¿Bajo qué área está el gobierno de esa aplicación? ¿Quién toma decisiones? Y un cuarto es todo el tema de regulación, todo el tema de regulación. Eso en cuanto a las capacidades de negocio. Luego a las capacidades técnicas hay que revisar tres pilares. Las plataformas. Cuando hablo de plataformas son las aplicaciones y la infraestructura que yo poseo y la infraestructura y las aplicaciones que yo necesito para poder hacer esa migración. Todo lo relacionado con seguridad. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué manejo le voy a dar a la data? ¿Cómo voy a hacer la migración de esa data? ¿Qué data es flexible? ¿Qué data sí es pública? ¿Qué data definitivamente debo encriptar y demás? Y por último, todo el tema relacionado a operaciones. Cómo yo opero todas y cada una de esas cargas. Entonces, AWS me brinda unas herramientas para poder hacer esos tres grandes pasos de una manera idónea. Por ejemplo, en el assessment, AWS nos brinda una herramienta que se llama AWS Assessment Tool, donde yo empiezo por una serie de preguntas, una serie de indagaciones, una serie de entrevistas, revisar el estado actual de la organización alrededor de estas dos grandes capacidades, negocio y técnica, con las aristas internas que acabamos de conversar, y te brinda una especie de roadmap para poder cerrar brechas alrededor de estas dos grandes capacidades. Entonces, hay herramientas que AWS tiene para poder hacer ese assessment. En el paso 2, que es la planificación. AWS, si yo quiero hacer una migración, brinda herramientas como, por ejemplo, DMS, Database Migration Services, que básicamente lo que me permite es cómo yo voy a migrar esos grandes volúmenes de información o esas grandes bases de datos que yo tengo en mi mundo on-premise a la nube. Y otra herramienta puede ser AMS, Application Migration Services, que básicamente es cómo voy a hacer esa migración de esas grandes aplicaciones que yo tengo. Eso en cuanto a herramientas que yo puedo utilizar, que AWS me brinda, que tengo a disposición en el ya para poder planificar y para poder hacer esa migración. Y hay una serie de recursos adicionales en esa planeación, como por ejemplo elegir una buena estrategia de modernización de aplicaciones o de migración y modernización de aplicaciones. Y AWS nos brinda 7 estrategias que cada una de ellas tiene sus particularidades y Vanessa al inicio lo mencionaba. En esta conversación vamos a enfocarnos en 2, pero AWS tiene 7 estrategias que me van a permitir hacer una buena planeación para que esos usuarios finales, que son los que hacen uso de esos activos digitales, se vean lo menos impactados posibles y para que ellos, digamos, que no se vean afectados en esos procesos de migración y modernización de aplicaciones. Entonces, que quería complementar a Felipe mencionando estas herramientas que AWS tiene para que me ayude a mí, cuando no conozco cómo empezar y cómo hacerlo, el poder iniciar este viaje de una manera que me permita mitigar riesgos o mitigar las equivocaciones que yo pueda cometer en el transcurso de este viaje o en el crecimiento de esa bola de nieve, como lo mencionamos. Perfecto, Y muy bueno, bien. perdón, Dale, Leroy, Vanessa. a mí me gustaría agregar 2 cosas más e incluso voy a retomar lo que acabas de decir, David. 2 puntos más o razones. Una de ellas es el tema de costos. Si bien sabemos que uno de los beneficios principales cuando estamos migrando o modernizando es reducir costos, también es importante que el auditorio sepa que AWS se preocupa siempre que a través de la economía de escala siempre vamos a estar transfiriendo esa reducción de costos. Entonces, a mayor volumen de requerimientos o de solicitudes o de uso, naturalmente nosotros vamos a estar pagando únicamente por lo que consumimos y va a irse reduciendo gracias a esta economía de escalas. Y el punto número 2 es retomar, así como David acaba de explicar el conocimiento que tiene de las herramientas, yo diría que también la segunda, el punto que quiero comentar de el por qué AWS es
por el ecosistema de partners justamente que tenemos, porque podemos conocer las herramientas, pero también necesitamos el conocimiento de socios de negocio como ustedes, Pragma, para que puedan llevar a cabo una migración exitosa. Entonces también el apalancarse de este conjunto de socios creo que también es una de las razones importantes. Una razón supremamente importante, Vanessa, y gracias por traerlo a la conversación. Muy bien, no sé si queda algo por responder la pregunta, algún complemento por parte de Felipe y de César, o está bien la respuesta en ese sentido. Ok, mientras César vuelve y ajusta su micrófono, vamos a pasar entonces a otro tema que me parece bien importante y es... de pronto quisiera darle como un doble clic a Vanessa. Vos mencionaste en una de tus exposiciones hace unos minutos el tema de la diferenciación entre la refactorización y la redefinición de la plataforma, ¿cierto? Y dijiste, creo que incluso que había mucho tema para comentar alrededor de ese tipo de cosas. Esas dos cosas, ¿cómo se hacen? Y más o menos, ¿en qué de las herramientas que estaba diciendo ahorita David, en qué se apalancan o cómo se puede, mejor dicho, sí, en pos de ayudarle a quien va a iniciar la jornada, que fue como lo último que dijo David, ¿cómo podríamos ayudarle? Perfecto, Gregorio. Sí, en efecto, y bueno, aquí también un paréntesis, independiente de la estrategia de migración que vayamos a llevar a cabo, como comentaba David, estas etapas en cuanto a hacer un assessment de en qué situación me encuentro, una planificación y la migración, estas 3 etapas siempre van a ser las recomendadas independiente de cuál estrategia vayamos a abordar. ¿Por qué? Porque naturalmente en una etapa inicial de assessment, bueno, estamos viendo, como platicamos en preguntas anteriores, dónde nos encontramos, qué queremos migrar o modernizar, incluso vamos a apoyarnos de las herramientas que comentaba David para hacer un TCO, un business case, cuál es la madurez que queremos lograr. Y bueno, también otro de los activos importantes que la gente que quiera migrar se pueda apalancar son algunos frameworks, por ejemplo, el Cloud Adoption Framework. No lo comenté con nombre propiamente hace un momento, pero vaya, es el que se va a encargar de orientarnos en diferentes pilares, como puede ser negocio, la gente, la gobernabilidad, las plataformas, la seguridad y la operación. Son esos 6 pilares. Entonces, por ejemplo, estas herramientas que estoy compartiendo, pues realmente aplican para cualquiera de los 2 casos, que estemos hablando de un replatform o un refactor. Ahora, conforme vamos avanzando, por ejemplo, comentaba, nos vamos en esta misma etapa, podemos apoyarnos de herramientas de discovery, que ya las habían estado platicando, o incluso herramientas para poder hacer la planificación propiamente. Ahora, ya cuando vamos moviéndonos, ok, bueno, si voy a hacer, dependiendo un refactor o un replatform, entrarán en juego algunas herramientas diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si voy a hacer un refactor, que estamos hablando de una rearquitectura completa, retomando lo que platicaba Felipe hace un momento en cuanto a partir una aplicación de monolito o de una pieza en varias, realmente ahí que vamos a hacer uso, bueno, microservicios es una de las herramientas que podemos utilizar con los diferentes sabores que AWS tiene. ¿Para qué? Para entonces partir esa lógica de negocio en estas pequeñas partes que vayan desacopladas. Ahora, ¿qué servicios voy a estar ahí utilizando aparte de los microservicios? Bueno, vamos a hablar de esta estrategia serverless. ¿Por qué? Porque, bueno, si lo que yo quiero es tener flexibilidad del cambio, poder probar rápidamente. Incluso hay uno de los conceptos de cloud que dicen, prueba rápido, falla rápido para que puedas estar innovando. No preocuparnos por la perfección. Vamos a estar probando rápido para llegar a la meta. Entonces, en este escenario, si yo lo que quiero es habilitar a mi equipo de trabajo de las herramientas para que tengan la menor carga operativa necesaria y más bien se enfoque en esta innovación y en estos cambios, les voy a dar herramientas serverless y va a haber en diferentes sectores. Podemos hablar de herramientas de cómputo o servicios de cómputo como Lambda, pero también va a haber servicios de integración y toda la gama de servicios de serverless o incluso almacenamiento de datos, por ejemplo Aurora, DynamoDB, todas estas herramientas que forman parte de este concepto de serverless, que no es otra cosa. A mí recuerdo que al principio decía, bueno, sin servidor, no, realmente en la nube todo corre entre servidores, pero yo hoy en día no los administro, ¿no? Yo, usuario final de negocio, no lo estoy administrando, sino que es una entidad AWS la que lo administra. Entonces, estas herramientas van a entrar en juego justo para este tema de refactor, pero si se dan cuenta los que acabo de mencionar, también pueden encajar en el tema de replatform. ¿Por qué? Porque en un replatform me voy a quedar con mi núcleo,
pero puede haber servicios alrededor que me interese modificar para empezar a obtener esta agilidad de esta innovación. Esos servicios alrededor, por ejemplo, si yo no toco la lógica de mi negocio, pero probablemente sí puedo optimizar el almacenamiento de mis datos, un bucket NS3, una base de datos RDS, Aurora, DynamoDB, o algunos otros elementos. E incluso empezar a hacer quizá mis primeros pasos con funciones lambda para empezar a descargar cierta lógica o empezar a crear una plataforma incluso de servicios compartidos que no únicamente vayan a utilizar mi proyecto actual, sino pensando en el futuro de poder crecer. Entonces, estas son algunas de las herramientas que se pueden estar haciendo uso. Y bueno, también una de las que a mí me gusta mucho es el Migration Hub. ¿Por qué? Porque yo puedo centralizar y ver el seguimiento de todas mis migraciones. Puedo ver el estado de cada una de ellas, poder ver cuáles ya iniciaron, cuáles están en tránsito y cuáles ya finalizaron. Entonces también tener un punto central donde yo pueda rápidamente darle visibilidad a mis jefes de, bueno, estas son las migraciones que estamos haciendo, este es el estatus y en esta pantalla única se puede ejecutar. Y únicamente para cerrar mi respuesta, otros dos temas importantes que considero como herramientas que pueden ser un poco soft. Estamos hablando de un centro de excelencia cloud, también es importante generarlo, y apalancarnos también del framework de Well Architected, que siempre nos va a estar dictando estas mejores prácticas para que independientemente de en qué etapa estemos o cuál sea el tipo de estrategia, siempre pensar en estos pilares del Well Architected. Perfecto, muy bien y muchas gracias por la respuesta a todos. Jesús, se me fue la paloma, pero de esto que estaba diciendo Vanessa, siempre en la migración, en la modernización, y esto va a ser una pregunta abierta nuevamente, aprovechando pues como los últimos minutos de este evento, en la migración, esto es una opinión personal, listo. Yo he visto que muchos de los clientes normalmente piensan en migrar, por ejemplo, cuando se está migrando, modernizando, hay una visión supremamente tradicional, y se me permiten las comillas, para todo lo que tiene que ver con los datos. Y digamos que en las aplicaciones legadas o anteriores pues a estas tecnologías de cloud, estábamos acostumbrados a que el mundo se definía solamente con modelos de bases de datos relacionales, OLTP, ¿cierto? Ya no, ya hay muchos modelos de datos, no sé si quieren, no, pues puede que esto sea la punta de lanza para otro Pragmatalk adicional, porque me parece un tema que es muy importante, pero si quieren, no sé, Felipe, David, César, o incluso Vanessa, dar una primera puntada sobre ese aspecto que normalmente no es tenido en cuenta en las modernizaciones. Los clientes piensan migrar su modelo relacional tal cual, cuando hay muchas más maneras de almacenar la información, y dentro de la modernización yo podría aprovecharme de eso para sacarle un beneficio muy grande a la división de una gran base de datos en bases de datos separadas dependiendo de la funcionalidad que cada parte de mi negocio necesite. Entonces, seguro. Ahí yo te puedo complementar. A ver, mira, desde el punto de vista de los motores de datos y bases de datos, los clientes nos dicen que quieren crear aplicaciones escalables, de alto rendimiento, funcional y que cumplan con los requisitos específicos de rendimiento y negocio, ¿ya? Al elegir una base de datos para una aplicación, la idea es tener en cuenta estos prerequisitos, así como el modelo de datos y los patrones de acceso. Y con el fin de satisfacer estos patrones, digamos, ofrecemos nosotros como AWS una gran cantidad de servicios de base de datos específicamente diseñados para el propósito. Por ponerte algunos ejemplos, RDS, como lo mencionaba anteriormente, para bases de datos totalmente administradas, donde ya no te preocupas de un poco de la operación de la base de datos como tal, sino simplemente te preocupas de modelar arriba y cargar datos. DynamoDB, que es una base de datos ya de valor y de documentos que ofrece un rendimiento de milisegundos a un solo dígito a cualquier escala. Neptune, Amazon Neptune, por ejemplo, para bases de datos grafos, donde almacenamos no solamente los datos, sino almacenamos las relaciones entre esos datos y me permite, digamos, analizar de mejor manera data que está altamente relacionada. O DocumentDB, que es una base de datos de documentos totalmente administrada, compatible con MongoDB. TimeStream, Amazon TimeStream, que es una base de datos basada diseñada para el Internet de las cosas y todo lo que sea
datos temporales, y por ahí, bueno, solo por nombrarte algunos ejemplos donde la idea es que nosotros damos alternativas para que cada cliente escoja el motor de datos específico para resolver una problemática planteada y de la manera más sencilla y costo eficiente posible. Eso es un poco, ese concepto donde antiguamente todo lo hacíamos en una base de datos relacional, probablemente se hacía más costoso, se hacía más difícil de mantener, más difícil de operar, y un poco lo que estamos aplicando con esta digamos, esta parrilla de servicio es darte la base de datos correcta para el caso correcto. Es un poco el enfoque de estas nuevas arquitecturas modernas. No sé si David y César quieren agregar algo. Sí, señor. Digamos que adicional a esos diferentes tipos de motores de base de datos y de servicios que tiene, en este tema de modernización de aplicaciones, y como tú lo dices, Gregorio, a muchas organizaciones lo pasan por alto, existen modelos diferentes a modelos relacionales en cuanto al almacenamiento en base de datos. Y esos modelos relacionales que en su momento se diseñaron, se hicieron teniendo en cuenta ciertas características y ciertas necesidades de negocio. ¿Con eso qué quiero decir? Que nos hemos encontrado con que a veces nuestros clientes quieren migrar sus bases de datos y sus esquemas de bases de datos a la nube, y gran parte de ellos nos dicen, venga, pero pues allá me cobran es por almacenamiento, pero ese modelo fue pensado hace 10 años y gran parte de esos campos que yo estoy almacenando van vacíos, van nulos, o sencillamente los lleno con campos por default porque eso mi modelo de negocio ya no lo necesita. Entonces, parte de esa modernización de aplicaciones hace referencia a que esos modelos relacionales con que estamos acostumbrados a trabajar o que se trabajaban antiguamente porque no habían otro tipo de modelos, podemos evolucionarlos y podemos ver otras alternativas como las bases de datos no relacionales. Entonces, en esa modernización también hay que tener en cuenta el uso de esas otras herramientas o esos otros tipos de modelos que me van a permitir ganar flexibilidad, rapidez, etcétera, etcétera, y que yo voy a almacenar lo que mi negocio está necesitando independientemente de la línea de tiempo con que yo esté ejecutando esa carga operativa. Es decir, el negocio puede evolucionar y como yo no tengo un modelo fijo, estático, rígido, digamos que los esfuerzos alrededor de esa evolución de esos modelos de almacenamiento, tú tienes razón, Gregorio, en el sentido de que eso poco se mira y sí tiene muchos beneficios cuando yo quiero modernizar una aplicación, revisar esos modelos no relacionales con que hoy por hoy contamos y que AWS nos brinda una serie de servicios para poder almacenar esos nuevos modelos. Bien, bueno, yo creo que ya estamos cerrando. Como les dije, pues esta última pregunta yo creo que es más una introducción a un posible nuevo Pragmatalk para hablar de los nuevos modelos de gestión de la data, que me parece súper interesante plantearlo pues, y compartirlo con la audiencia. Yo quisiera pedirles a ustedes, a cada uno de ustedes, empezando por Vanessa, mantenemos aquí el lema de que las niñas primero, nos dé algunas reflexiones finales, algunos comentarios finales sobre lo que hemos conversado el día de hoy y sobre posiblemente en dónde podríamos buscar más información o si yo quiero seguir más allá. ¿Okay? Lo mismo para David, para Felipe, para César, ¿ok? Algunos planteamientos finales, sí. Gracias. Sí, gracias, Gregorio. Pues vaya, mis comentarios finales serían, hemos platicado un poco, y creo que es la punta del iceberg respecto a todo lo que existe en cuanto a literatura, herramientas, formas de llevar migraciones o modernización. Uno de los, no sé, consejos que en algún momento yo recibí es, sí, uno puede, hay mucha información en internet, naturalmente en las páginas públicas de, por ejemplo, de ustedes, de Pragma, de AWS hay información, pero creo que también es importante acercarnos a quien sabe o a quien ya ha ejecutado un tipo de actividad de esta índole. Es importante, creo, aprovechar esa experiencia, que por ejemplo ustedes, Pragma, ya tengan en ciertos escenarios y basándonos en esas mejores prácticas, en esa experiencia,
yo como negocio, como cliente, poderme acercar a ustedes para pedir esa recomendación y sobre todo creo que uno de los comentarios que me gustó que hiciste, Gregorio, es no pensar en tener que hacer una modificación o algo radical, sino a ver, hagamos ese análisis, revisemos dónde estoy para ver hacia dónde quiero ir y cómo poder llegar. No tenerle miedo a una migración, no tenerle miedo a una modernización, estos pequeños pasos y sobre todo algo que a mí me gusta mucho en esta filosofía de estas pequeñas victorias para que internamente la organización se vaya alimentando. Es importante, naturalmente sí, tener el apoyo, el sponsor de toda la cadena de tomadores de decisión dentro de la empresa. Y vaya, la tecnología ahí está para que nosotros lo estemos utilizando. El conocimiento lo tienen nuestros socios de negocio. Entonces creo que con esos elementos podemos abordar perfectamente una estrategia de esta índole. Muchas gracias, Vanessa. Felipe, un Seguro. comentario de cierre. Sí, a ver, hemos hablado harto de tecnología, pero en realidad lo interesante de este enfoque y lo que está pasando es que la tecnología nos habilitó a hacer un cambio cultural que por ahí nos permite, con toda la capa de servicios que tenemos, nos permite desplegar por ahí ideas que antiguamente y despegarnos un poco de paradigmas que veníamos arrastrando hace mucho tiempo. Entonces, la idea es utilizar esto en virtud de cambiar nuestra filosofía de cómo mejorar la experiencia de los clientes, cómo mejorar nuestros negocios, cómo operar de mejor manera, en virtud de cómo ha cambiado el ecosistema de los mercados, digamos, y el ecosistema de los propios clientes y las necesidades de los propios clientes. De algún otro modo, los clientes siempre van a estar exquisitamente insatisfechos y este enfoque nos va a ayudar mucho a estar a la altura de las necesidades de cada uno de ellos. Y como les digo, tiene que ver mucho más con un enfoque de apalancarnos por estas herramientas para que dentro de cada una de nuestras organizaciones podamos tomar la innovación como un camino y una directriz a seguir de aquí en adelante. Muchas gracias, Felipe. David. Digamos que como conclusión final, efectivamente esto es la punta del iceberg y hay mucho tema por tratar, mucha tecnología, muchos temas o casos de negocio, pero quiero rescatar de que la modernización de aplicaciones, migración de aplicaciones, a la final lo que me va a permitir es impactar de gran manera esos usuarios finales, que tengan aplicaciones ajustadas a sus necesidades y que cumplan que los consientan de una u otra manera y que cumplan con sus requerimientos que día a día van a ser cambiantes y que día a día van a ir evolucionando. Me quiero pegar del comentario de Vanessa, que efectivamente cuando las organizaciones requieran de un tipo de iniciativas como estas, pueden buscar en aliados como nosotros, Pragma, un apoyo, un partner, un amigo, el cual les va a ayudar a recorrer esa iniciativa. En la página principal de Pragma, www.pragma.com.com, en el banner principal hay dos enlaces, dos hitos bastante importantes. Uno, los casos de éxito, allí van a encontrar casos de éxito relacionados al tema que se trató hoy y otros adicionales, y hay un enlace a la academia. A nosotros en Pragma nos gusta compartir esas heridas de guerra y compartir ese conocimiento que hemos adquirido a lo largo de estos 26 años de historia. Entonces, allí en esa parte de academia vamos a encontrar artículos, podcasts, webinars, etcétera, etcétera, de modernización de aplicaciones, migración de aplicaciones y otros temas relacionados al tema. Eso quería acotar, Gregorio. Gracias, David. César. Bueno, ya como para finalizar, yo creo que el tema de modernizar las aplicaciones es una necesidad que el mercado mismo nos está llevando a eso. O sea, las empresas tienen que de alguna forma competir con otras empresas y las otras empresas que están avanzando tecnológicamente no, digamos, están usando toda esa funcionalidad o todos esos servicios nativos que tiene la nube, ¿sí? Para ofrecernos todos esos beneficios que tenemos. Lo que propongo, o lo digamos en resumen, es plantear cómo una empresa puede comenzar a nivel muy agnóstico, y es primero planee y evalúe.
¿sí? Mire cuáles son esas aplicaciones que quiere modernizar, mire dentro de sus necesidades de negocio, dentro de sus necesidades empresariales, cuáles son esas aplicaciones que quiere modernizar. Luego, pues lístelas y priorícelas según una importancia a nivel estratégico, a nivel funcional, técnico, financiero, bueno, dependiendo de todas las necesidades que tenga la empresa. Y de ahí aplique todo lo que hablamos. David hablaba de que tenemos 7 estrategias o 7 R's, que así se llaman, ¿sí? Para hacer esa migración y transformación de esas aplicaciones, esa modernización. Entonces, aplicar una de esas y escoger una, no irse, digamos, con todo, sino escoger, digamos, una y irlo paso a paso y, digamos, hacerlo bola de nieve, como le explicaba Vanessa. Y de ahí, digamos, tener un plan o un roadmap muy claro de cómo voy a hacer esa modernización, ¿sí? Preparar todo eso, preparar las personas, preparar cómo lo voy a hacer a nivel organizacional, preparar todo a nivel tecnológico y luego saber cómo lo voy a gestionar cuando lo haga, cuando pase esa primera aplicación o cuando empiece a hacer ese paso a paso, ¿sí? Entonces ahí, digamos, quería encalcar que de pronto es ese tema de automatizar y apoyarnos en una estrategia de DevOps o DevSecOps para hacer esa parte. Y sería como eso en conclusión. Listo, perfecto, César. Pues nada, un agradecimiento muy grande a Vanessa, a Felipe, a David, a César por acompañarnos en este espacio. Yo pues vuelvo y refuerzo lo que estaba diciendo David en un momento dado, hace unos segundos, de que pueden encontrar más información tanto en las páginas de AWS como en pragma.com.co, en el enlace de academia. Y pues además de eso, pues los invitamos a seguir conectados en este seriado de webinars en donde vamos a seguir hablando y conversando entre expertos de AWS y de Pragma acerca de cómo ayudarles a las organizaciones a transformarse digitalmente, apalancándose de manera exitosa en las tecnologías de AWS. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.